Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a hacer un ejercicio de la guía 1. Sí, este ejercicio varios me preguntaron y como es un ejercicio de mucha interpretación, pueden surgir algunas dudas, ¿sí? Así que quería que lo hagamos, lo voy haciendo, lo voy comentando un poco, ¿sí? El ejercicio plantea lo siguiente, ¿no? Nos cuenta que hay un submarino que se llama Aerosub que puede volar y andar por debajo del mar, ¿sí? Y nos dan un gráfico, que es este que está acá. Y este gráfico representa tiempo y altura. El tiempo está expresado en horas y la altura en metros. ¿Sí? Y nos dice que el 0T, o sea, el tiempo cero, corresponde a las 0 horas del 3 de mayo de 1963. ¿Sí? Y en este gráfico, fíjense que tenemos valores negativos y positivos. ¿Sí? Vamos a ver un poco qué interpretación tiene todo eso. Bueno, la primera pregunta nos dice, ¿el gráfico presentado es de tipo cartesiano? ¿Por qué? Bueno, podemos observar que sí es de tipo cartesiano, ¿no? Porque son dos ejes que están dispuestos de manera perpendicular, ¿sí? Y además tienen una referencia. Y sobre estos dos ejes tenemos un gráfico, ¿sí? Entonces, si es de tipo cartesiano, y bueno, ustedes agréguenle un poco lo que acabo de comentar, ¿no? Que es esa interpretación. Vamos a poner la respuesta abajo. Vamos a deshacer acá. Ahí está. Pregunta B. ¿Qué variable se representó en el eje de abscisas? ¿Y en el de ordenadas? Bueno, el eje de abscisas no es nada más ni nada menos que el eje X, que comúnmente se suele llamar X, pero es el eje horizontal. Y el eje de ordenadas es el vertical. Bueno, sobre el eje de abscisas se representó el tiempo. Y sobre el eje de ordenadas se representó la altura. ¿Sí? Pregunta C, que esta me preguntaron bastante sobre esta. Las escalas que usaron en cada eje son distintas. ¿Esto influye en lo que se quiere mostrar en el gráfico? ¿Por qué? Bueno, cuando nos habla de escalas, se refiere a lo siguiente. Fíjense en el eje en el que están expresadas las horas. Fíjense que arranca en 0, salta a 2, salta a 4, a 6, a 8, a 10. Esta escala va de 2 en 2, ¿sí? Sin embargo, en el eje en el que está expresada la altura, fíjense que arranca en 0 y salta a 50 y a 100. Y para abajo, a menos 50, menos 100, menos 150. O sea que la escala va de 50 en 50. ¿Está bien? Son dos escalas totalmente distintas. Bueno, ¿por qué será que usaron eso? Y bueno, si nosotros quisiéramos expresar que el submarino llegó a los 100 metros y usáramos una escala de 2 en 2, fíjense lo que pasaría. Acá estaríamos en 2, acá en 4, tendríamos que seguir subiendo. Acá en 6, por acá en 10, por acá en 8, por acá en 10, 12. Se nos iría el gráfico muy muy alto, sería muy poco práctico. Es por eso que se suelen elegir distintos tipos de escalas, según nos convenga la situación. Lo que hay que hacer cuando uno elige una escala es mantenerla. Es decir, que si voy de 50 en 50 en el eje vertical, no puedo cambiarla. ¿Sí? No puedo de repente ir 50, 100 y acá poner 110. ¿Sí? Hay que respetarla. Pregunta D. ¿Dónde se encontraba el submarino a las 3 horas del 3 de mayo? Bien. A las 3 horas del 3 de mayo. Vamos a ver en qué horario estamos, ¿no? Acá la consigna nos da un dato. Nos decía que las 0 horas, o sea, el 0 tiempo, representaba la 0 hora del 3 de mayo. O sea que la 0 hora está acá. ¿Sí? Y nos están preguntando dónde se encontraba a las 3 horas del 3 de mayo. Acá arranca el 3 de mayo, ¿sí? 0 horas del 3 de mayo, 1 hora del 3 de mayo, 2 horas, 3 horas del 3 de mayo.
O sea que a las 3 horas, fíjense que el gráfico está acá, en menos 50 metros. ¿Sí? Entonces podemos ir completando esta pregunta, ¿no? ¿Dónde se encontraba el submarino a las 3 horas del 3 de mayo? Esto se expresa simbólicamente mediante el par ordenado 3 menos 50, que recién lo acabo de completar, ¿no? ¿Qué significa esto? 3 menos 50 es un par ordenado, y un par ordenado representa un punto en el plano, o sea que sería el punto 3 menos 50. Sería justamente este puntito que está acá, ¿sí? Bien. Pregunta E. ¿Qué día y a qué hora partió el Aerosub? Bueno, vamos a ver dónde comienza todo este recorrido. Este recorrido comienza acá, ¿sí? Que estaba el Aerosub a las menos 7 horas a menos 150 metros. Pero este menos 7 horas tendríamos que responder, ¿no? Tendríamos que interpretarlo un poquito mejor. Ya habíamos dicho antes que a partir de acá en adelante era el 3 de mayo, ¿sí? Las 0 horas del 3 de mayo. O sea, de acá para allá tenemos un día anterior, o sea, el 2 de mayo. Vamos a ver qué hora del 2 de mayo eran. Supongamos que estas son las 0 horas del 3 de mayo, ¿sí? O sea que podrían representar las 24 horas del 2 de mayo. O sea que tenemos 24 horas, 23 horas del 2 de mayo, 22 horas, 21 horas, sí, 21 horas, 20, 19, 18, 17 horas del 2 de mayo, ¿sí? Ese fue el momento en el que partió el submarino. Vamos a borrar acá. Esto lo borro porque como estoy grabando la pantalla, yo ya probé. Si empiezo a bajar, ¿qué hace la grabación? Me arrastra esto que grabé hacia acá abajo, ¿sí? No es que lo deja fijo acá en esta posición, ¿sí? ¿Qué hora? Ya le respondimos eso. ¿A qué profundidad se encontraba? Bueno, a menos 150 metros. ¿A qué hora estaba? A 50 metros sobre el nivel del mar. Bueno, 50 metros sobre el nivel del mar. Vamos acá. Tenemos 50 metros, ¿no? Ya que este eje expresaba la altura. 50 metros. Estaba acá. Estaba a 50 metros. Acá estaba a 50 metros. Y acá también estaba a 50 metros. ¿Sí? Podemos elegir, no nos pregunta todas las posiciones, ¿no? Podemos elegir una. ¿Sí? Simplemente podemos decir que a las 6 horas estaba a 50 metros. O sea que en el eje X o el eje que representa al tiempo ponemos 6 y luego vamos a poner 50. ¿Sí? Este par ordenado representa este puntito que está acá y la interpretación es que a las 6 horas estaba a 50 metros. ¿Sí? Siempre hay que tener en cuenta las variables que están relacionadas a la hora de interpretar. Acá estamos. ¿Qué significa el par 10 menos 100? Bueno, a ver, vamos a buscarlo. 10 menos 100 sería este puntito que está acá, aproximadamente. Bueno, ¿qué significa? Y el 10 representa horas y el menos 100 representa altura. Significa que a las 10 horas el submarino se encontraba a menos 100 metros de altura, o sea que estaba bajo el mar. El punto 00 está en la gráfica. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a ver. Ubiquemos el punto 00, está acá. Claramente no pertenece al gráfico, este puntito de acá. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Y bueno, que a las 0 horas
El submarino no se encontraba a 0 metros de altura. A las 0 horas, en realidad el submarino estaba a 100 metros de altura. ¿Sí? Vamos a borrar esto. Seguimos bajando. La pregunta J nos dice, ¿qué está realizando el submarino entre las 6 y las 8 horas? Bueno, busquemos las 6 y las 8 horas. Entre este horario, ¿no? Entre las 6 y las 8 horas y veamos el gráfico. Parece estar estable, ¿no? Y bueno, entre ese horario el submarino se encontraba a 50 metros de altura. O sea que mantuvo esa altura durante 2 horas. ¿En qué horas el submarino está a 100 metros bajo el nivel del mar? Bueno, vamos a ver el gráfico. 100 metros sobre el nivel del mar sería menos 100 metros. Bien, menos 100 metros. Entre las menos 5 y las menos 4 horas se encuentra a menos 100 metros. ¿Sí? Y esto era 24, 23... Sí, 24, 23, 22, 21, 20, 19. O sea, entre las 19 y las 20 horas el submarino estaba a menos 100 metros. ¿Sí? Después podemos ver que estuvo en otro momento, a las 10 horas estuvo a menos 100 también. ¿Sí? Que sería este puntito que está acá. L. Ubica el par 12 menos 150. ¿Qué significa? Bueno, ubiquemos primero esto. 12 menos 150. Venimos acá. 12 horas menos 150. Y significa que a las 12 horas el submarino estaba a menos 150 metros. ¿Sí? ¿Qué significa menos 150? 12. O sea, es lo mismo que esto, pero invertido. ¿Sí? Menos 150, 12. A ver. Bueno, el menos 150 yo lo tendría que buscar por acá. Pero el gráfico llega hasta menos 7. ¿Sí? Recuerden que siempre el primer elemento corresponde al eje horizontal y el segundo al vertical. Bueno, menos 150, 12 directamente no existe en este gráfico. ¿Sí? Este par ordenado pertenece a la gráfica, no pertenece. Siempre debemos tener en cuenta la importancia del orden. Bueno, acá está planteado lo que dije. Que no es lo mismo poner un punto o par ordenado de diferente manera. ¿Sí? Por eso es tan importante el nombre, como par ordenado. Bueno, hasta ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos analizado una relación entre dos magnitudes, o sea, relacionamos tiempo y altura. ¿Por qué son magnitudes? ¿Por qué son variables? Bueno, vamos a decir que son magnitudes porque son dos cosas que se pueden medir, el tiempo y la altura. ¿Sí? ¿Y por qué son variables? Porque a medida que avanza el tiempo, la altura va cambiando. También vamos a mencionar lo que dice acá, ¿no? Que t es una variable independiente y h dependiente. ¿Por qué? Porque la altura a la que se encuentra el submarino depende del tiempo. ¿Sí? Y siempre vamos a ubicar la variable independiente sobre el eje horizontal y la variable dependiente sobre el eje vertical. Bien, tenemos acá el par 2 menos 50. ¿Está en la gráfica? Bueno, 2 menos 50. Sí, es este puntito que está acá. ¿Y el 2, 100? Bueno, 2, 100. Sería un puntito que debería estar ubicado acá, pero no está. Bueno, ¿por qué les parece que pasa eso? La respuesta es porque el submarino no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Sí? Si yo dije que a las 2 horas estaba a menos 50 metros, no puede estar al mismo tiempo a 100 metros. ¿Sí? Ese es el concepto principal de función, que a cada valor de la variable independiente, en este caso tiempo, le corresponde un único valor de la variable dependiente, que es la altura. ¿Sí? Bueno, espero que les haya servido. Les mando un abrazo.